Buenos días, mi nombre es Emad Aboasi El Nimer. El tema que voy a exponerles lleva por título Estudios organizacionales e historia, confluencia epistémica. Lo que voy a presentarles son algunas reflexiones que, como historiador, en un ejercicio intelectual, pretendo entablar un saludable diálogo de saberes entre los estudios organizacionales y la ciencia histórica. Para dilucidar en torno a ello, he estructurado esta ponencia en 3 tópicos. El primero es una rápida revisión histórica sobre los estudios organizacionales. El segundo es una mirada acerca de la importancia de la historia como ciencia. Y el tercero se trata de proponer una cartografía epistémica entre la historia y los estudios organizacionales. Ahora bien, empecemos con el primer tópico, estudios organizacionales, una rápida revisión histórica. Los estudios organizacionales surgen como resultado de una necesidad histórica de renovación epistémica, debido a los movimientos contestatarios y contraculturales desarrollados en Europa y Norteamérica en las décadas 60 y 70 del siglo XX. A esto adicionamos la teoría de la Escuela de las Relaciones Humanas de Elton Mayo, quien propuso reivindicar al individuo en su contexto laboral, por encima de la máquina y la producción mecanicista. Además, se suman 3 hechos significativos de la década de los 70. La crisis energética mundial de 1973, que reorganizó la visión que se tenía del petróleo y sus derivados en la dinámica económica global. La aparición de las empresas multinacionales que posicionaron una nueva forma de dominación empresarial en el mercado mundial. Y la crisis del paradigma taylorista, de la que derivaron nuevas ideas para dinamizar el marketing y fomentar la participación creativa de los trabajadores. Dentro de ese contexto emerge un campo de conocimientos en las ciencias sociales que se denominó en plural estudios organizacionales, con el fin de comprender desde una multiplicidad epistémica la tríada organización, individuo, sociedad. Digamos entonces que esa disciplina en ciernes surcó nuevas parcelas académicas con innovadores puntos de vista. Con esta nueva perspectiva, los estudios organizacionales generaron una metamorfosis en la teoría de las organizaciones, al reubicar al ser humano de objeto a sujeto de análisis organizacional. De esta suerte, los estudios organizacionales se consolidaron como una gama de saberes con objetos de análisis múltiples y flexibles y, hoy día, con una lectura crítica, desarrollan su plan de investigación para comprender las actividades de cada organización. Lo que hace de tales estudios es que se convierta en un espacio científico de suma importancia en las ciencias sociales en general. Ahora bien, sobre el segundo tópico titulado Importancia de la historia, podemos decir que la historia, como ciencia, tiene la responsabilidad de preservar la memoria histórica, fortalecer la conciencia histórica y la identidad nacional, crear el sentido de pertenencia social, vincular a los individuos con sus raíces culturales y, lo más significativo, es que evita que las huellas de los humanos en el planeta sean borradas por la amnesia del tiempo. Por eso consideramos que la historia no solo cumple un rol en la construcción de conocimientos, sino también orienta a los humanos en su día a día al indicarles de dónde vienen y
hacia dónde van. Así entonces, los últimos derroteros epistémicos sobre la función que debe cumplir la historia en la actualidad, lo hallamos en los autores Gouldy y Armitage, quienes afirman que esta disciplina contiene la promesa de mirar hacia atrás como hacia adelante. Bajo esta óptica bidireccional, notamos entonces que la historia se reafirma como una herramienta útil para la comprensión del mundo organizacional. El tercer tópico, que hemos denominado cartografía epistémica entre la historia y los estudios organizacionales, será el punto nodal de nuestra disertación. Ahora bien, podemos destacar que la historia le ofrece a los estudios organizacionales varias categorías conceptuales y herramientas metodológicas para que puedan delimitar u orientar su análisis. Por ejemplo, le permite comprender a las organizaciones el contexto sociocultural en el que se ubican, desde su correlación del ayer con el hoy. Del mismo modo, estructura de manera cronológica el pensamiento que se haya gestado sobre los estudios organizacionales, dando cuenta del camino epistémico recorrido. Igualmente, clasifica, según periodos o épocas, los aportes de cada pensador o escuela de pensamiento sobre algunos tópicos de interés para la teoría de la organización y los estudios organizacionales. Del mismo modo, permite la valoración historiográfica del material evaluado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Sencillamente porque arroja un mejor diagnóstico sobre los tópicos del tema ya abordados, las metodologías, los adelantos, los aportes, las miradas, las fuentes consultadas, etc. En fin, la valoración historiográfica va a develar un panorama científico o acientífico, en el caso de que lo hubiese, sobre lo que se pretende dilucidar en torno a los estudios organizacionales. Así entonces, la historia también, a partir de los estudios históricos culturales, emanados, por ejemplo, de las escuelas de los anales, los estudios de caso, la microhistoria italiana, la historia local y regional, permite profundizar sobre los comportamientos culturales organizacionales, la vida cotidiana, las representaciones simbólicas, la vida privada en las organizaciones, etc. También permite estructurar las etapas históricas de cada organización a fin de consolidar sus cimientos memoriales. Una organización sin memoria histórica es un ente amnésico y sin orientación. Al no conocer sus orígenes, distorsionaría su sentido de identidad organizativa y sus integrantes serían una brújula descimantada o veleta sin destino. Del mismo modo, establece diferencias y semejanzas de las dinámicas espaciotemporales de las organizaciones de antaño con las de hogaño. También podemos notar que a través del pasado de una organización se permite develar cuánto ha evolucionado ésta a fin de que pueda mirar los errores del ayer para no volver a cometerlos. Igualmente, la historia permite medir los aportes en el tiempo histórico. Con esto se develan las lecciones de manera cronológica, ascendente o de manera retrospectiva, pues, de cualquier forma, la historia ofrece
la lupa para mirar el presente, pero también el retrovisor para mirar hacia el pasado, mientras se avanza en la dinámica organizacional. También podemos observar que a través de la historia las relaciones de poder organizacionales se comprenden muchísimo mejor hojeando el ayer. Del mismo modo, los aciertos y desaciertos administrativos se miran en las facturaciones del pasado, estableciendo su relación con el presente. Del mismo modo, la historia permite construir marcos teóricos, pues si la vida humana, la social y la organizacional se pueden mirar de mejor forma a través de sus procesos de gestación y desarrollo, evidentemente hay que mirarlos en el sentido en que cómo pudieron desarrollarse dentro de un espacio y tiempo determinados. La historia también tiene la virtud de estudiar al hombre y a las organizaciones a través del tiempo, así como ubicar la génesis y desarrollo organizacional en el contexto. ¿De qué manera? Desde el mismo momento en que un ser humano nace, al igual que cuando una organización se constituye, empieza la historia de cada una. En consecuencia, no pueden omitir revisar su génesis y su desarrollo a través de lo que le indique la historia. Igualmente, la historia permite delinear la memoria histórica humana y organizacional, pues si a través de la historia cada individuo encuentra su realidad para comprender su cultura, las organizaciones también encuentran su esencia a través de la historia. Claro, sobre esto se debe ser cauteloso, porque se trata del sano, ponderado y objetivo estudio de la historia, y no de una treta para elaborar discursos chauvinistas ni populistas que excluyen realidades, inventando otras con fines ideológicos. Eso sería distorsionar la verdad para fraguar una identidad de acuerdo a los intereses de quien escriba dicha historia organizacional. Por ejemplo, en Venezuela hemos visto cómo, según las miradas gubernamentales de turno, se han manejado los discursos históricos sobre distintas organizaciones. Por ejemplo, sobre la OPEP, sobre PDVSA, sobre Fede Cámaras, sobre la OEA, sobre la ONU, sobre el Fondo Monetario Internacional, entre otros. La única manera de consolidar la identidad corporativa no es conocer los símbolos identitarios nada más de esa corporación, sino que se debe conocer la historia o al menos tenerla bien estructurada a fin de comprenderla. Por eso, la historia entonces permite consolidar la identidad corporativa. También podemos notar que la historia permite construir frente a los otros relatos que legitiman la existencia organizacional, al validarlos con los referentes del pasado. En este orden de ideas, también notamos que la historia permite develar formas de medición del tiempo organizacional. Acá es importante señalar que la medición del tiempo es un punto nodal en los estudios organizacionales y en los estudios históricos. En ambos se vislumbra el discurrir de las dinámicas sociales según una sincronización o cronología, según sea el caso, para la prosecución de los fines, bien sea de los estudios organizacionales o bien sea de los estudios históricos. A fin de cuentas, ambas disciplinas están evaluando a el ser humano. Indiscutiblemente, entonces, la historia es un referente fundacional. Sin historia, ninguna organización tendría
su génesis. Es decir, no podemos hablar de organizaciones ahistóricas. Todas nacen, crecen, se reproducen, se mantienen en el tiempo, mutan, cambian, se transforman, perecen, pero pasan por todo un proceso histórico. Luego de los anteriores rasgos epistémicos que les expuse, donde traté de demostrar cómo se conjuga la relación existente entre la ciencia histórica y los estudios organizacionales, ahora quiero proponer la apertura de líneas de investigación que enriquezcan a ambas áreas del saber a la par de beneficiar al mundo de las organizaciones. En este sentido, se me ocurren las siguientes líneas de investigación: las organizaciones en su historia, memoria organizacional, vida cotidiana organizacional, familia organizacional, estudios organizacionales e historia, historia organizacional comparada. Y ya para concluir, podemos decir entonces que las organizaciones son el vivo reflejo de sus sociedades y éstas obedecen a su proceso de formación sociocultural a través del tiempo. Por ende, conociendo la historia, se podrá lograr un mejor acercamiento a las raíces que sostienen un entramado organizacional. Muchísimas gracias.